Tema 6. Guerra colonial y crisis de 1898. Hacia finales del siglo XIX, el desprestigio del sistema turnista y el desgaste de los partidos liberal y conservador anunciaban una crisis que afectaría no solo a aspectos políticos, sino también a la economía, la sociedad y la cultura. El detonante de tal crisis tuvo lugar en 1898, cuando España pierde sus últimos territorios coloniales al ser incapaz de oponerse al incipiente deseo imperialista de los Estados Unidos, basado en la doctrina Monroe. Para que se dieran las guerras coloniales, encontramos una serie de causas que acabaron con el Imperio español, como son la decadencia de los imperios tradicionales tras la Conferencia de Berlín de 1885. Tanto España como Portugal mostraron serias dificultades para garantizarse un dominio efectivo sobre sus territorios ultramarinos frente a los imperialismos tradicionales, Francia y Gran Bretaña, los emergentes de Estados Unidos y los recién nacidas Alemania e Italia. La crisis política del sistema canovista, sin solución política ni militar debido al contexto político, no se alcanzó una solución al problema de las colonias, que se hizo especialmente evidente en Cuba, la cual, además, era una fuente de recursos muy beneficiosa para España, pero muy ligada a los intereses de Estados Unidos. El descontento criollo, sobre todo en Cuba, donde las leyes otorgaban el control absoluto al capitán general de la isla, mientras que las élites criollas estaban vetadas de derechos políticos. El papel de Estados Unidos en Cuba, la creciente presencia estadounidense y su participación en la economía resultaron fundamentales en el apoyo brindado a los independentistas. La prensa e importantes compañías azucareras ocultaron bajo la petición de libertad para Cuba importantes intereses económicos. Antes de 1895, España ya había tenido enfrentamientos con Cuba que anunciaban las intenciones de Cuba, que pretendía lograr su ansia de independencia. Estos antecedentes son la Guerra de los 10 años de 1868 a 1878 y la Guerra Chiquita de 1879 a 1880. En 1868 comenzará la primera de las insurrecciones cubanas con el Grito de Yara, liderada por Carlos Manuel de Céspedes. La sublevación se ganó el apoyo popular con la promesa de acabar con la esclavitud y mantuvo en jaque a los diferentes gobiernos del sexenio democrático y la Restauración hasta su derrota en 1878. Gracias a la intervención del general Arsenio Martínez Campos, en la Paz de Zanjón se les prometió a los sublevados el indulto, la incorporación de la oficialidad cubana al ejército español o la ansiada autonomía, acuerdos que después se incumplieron, provocando así un nuevo levantamiento en 1879, la Guerra Chiquita, que apenas duró un año y cesó debido a la falta de apoyo. En 1895 comienza la Guerra de Independencia cubana, del 95 al 98. La guerra se inicia con el Grito de Baile, a la vez que se publica el Manifiesto de Montecristi, que recoge el nacionalismo de José Martí, padre de la independencia cubana, seguida tras su muerte por Máximo Gómez y Antonio Maceo. Se envía a la isla al general Martínez Campos, cuyos fines no frenaron las acciones violentas de los rebeldes. Esto llevó a que fuera relevado por el general Valeriano Weyler, que llevó a cabo una política represiva muy dura. Las controvertidas medidas de Weyler generaron una oleada de protestas internacionales, liderada por el presidente norteamericano McKinley, que propuso a España la compra de la isla, algo que fue rechazado por el gobierno peninsular. Es ahora cuando se empezará a ver la doctrina Monroe, por la cual los Estados Unidos no admiten ningún nuevo establecimiento colonial en América, ni ninguna tentativa de las potencias europeas para extender su sistema político, aparte alguna del continente. El asesinato de Cánovas en 1897 propició un nuevo gobierno de Sagasta, que intentó alcanzar una solución pactada al conflicto, pero ya era demasiado tarde. Los insurrectos cubanos se sentían con fuerzas para ganar la guerra y lograr definitivamente la independencia. La Guerra Hispano-Estadounidense, 1898. Simultáneamente a la Guerra de la Independencia cubana, España se adentra en otros enfrentamientos con diversos países. En 1898, a Estados Unidos se le presentó el pretexto ideal para intervenir en Cuba. En febrero, el acorazado norteamericano Maine explotaba en el puerto de La Habana, aunque no se pudo probar que se tratase de un ataque español. El presidente McKinley dio a España un ultimátum en el que se le exigía que renunciase a la isla. Los dirigentes políticos españoles se negaron a aceptar sin más, de manera que Estados Unidos le declaró la guerra a España. En ella, los norteamericanos derrotaron con rapidez a las tropas españolas, primero en Cavite, Filipinas, y después en la bahía de Santiago de Cuba. España se vio obligada a firmar el Tratado de París en diciembre de 1898, por el que cedía a Estados Unidos Puerto Rico, la isla de Guam y las Filipinas, y aceptaba la independencia de Cuba bajo supervisión de Estados Unidos. Además, por un tratado hispano-alemán en 1899, se vendieron las últimas Islas Marianas Carolina y Palau, últimas colonias españolas. Por otra parte, en Filipinas se había iniciado una sublevación en 1896, que fue duramente reprimida por el general Polavieja, que ejecutó a los principales líderes de la sublevación a finales del año. Como hemos visto anteriormente, con la derrota española y la firma del Tratado de París en 1898, Filipinas pasará a formar parte de Estados Unidos, no consiguiendo su independencia definitiva hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En lo que pasó a Puerto Rico se refiere, la isla gozaba de mayor libertad, a rasgos generales que Cuba. Tras el levantamiento en 1896, se concedió la autonomía política y administrativa a la isla. Con el Tratado de París pasará a formar parte de Estados Unidos. Estas guerras acabaron con la sociedad española del momento y entre sus consecuencias encontramos demográfica, hubo más de 50.000 muertos y miles de heridos y mutilados. Económica. El sector industrial español perdió una significativa fuente de materias primas baratas y un importante mercado de exportación.
en el que vendía muchos de sus productos. No obstante, la pérdida de las colonias también tuvo un efecto positivo para la economía, con la repatriación de muchos de los capitales invertidos allí. Sociales. Había un pesimismo en el ejército por la derrota y un exceso de mando. Crítica por parte del ejército a los políticos, a quienes consideraban responsables de los errores. Antimilitarismo en las clases populares por el injusto sistema de quinta que tocaba de lleno a las clases más humildes. Crecimiento del movimiento obrero, aunque el ejército lo rechazó y lo criticó duramente. Ideológica y política, hubo una gran conmoción en la sociedad española. Los intelectuales promovieron una profunda revisión de la situación de España. El llamado desastre del 98 provocó una crisis en la conciencia nacional que se expresó a través de la obra crítica de grandes autores de la generación del 98 y de una de las propuestas de reforma y modernización política, el regeneracionismo político. Se inicia una etapa de inestabilidad política por la división interna dentro de los propios partidos turnantes, por lo que se intenta una reforma política desde arriba. Los nacionalismos periféricos de la península adquirieron mayor empuje y protagonismo, siendo especialmente notable el auge del catalanismo. La derrota ante Estados Unidos y el desastre colonial abrieron una profunda herida en la sociedad española del momento, extendiéndose un sentimiento de inferioridad, pesimismo y frustración. El ambiente de confianza creado por la Restauración comenzó a quebrarse justo ahora, y los españoles tomaron conciencia de que eran una nación pobre, atrasada y con un sistema político corrupto e ineficaz. Es lo que conocemos como la crisis del 98. Esta situación hará estallar las críticas contra el sistema y la aparición de un movimiento intelectual, ya nombrado antes, dedicado a analizar de forma objetiva y científica las causas de la decadencia española, buscando salidas y proponiendo soluciones para superar la crisis, el regeneracionismo. La figura más representativa de este movimiento es la de Joaquín Costa, quien en su obra Oligarquía y caciquismo identificó los problemas del país: corrupción, farsa electoral, caciquismo, desigualdades sociales, etc. Para solucionarlos, creía necesaria la existencia de un gobernante autoritario dispuesto a acometer las reformas de la agricultura o la educación, modernizando el país desde las propias instituciones. Las medidas planteadas por el regeneracionismo nunca llegaron a aplicarse, aunque sirvieron al dictador Primo de Rivera para justificar su llegada al poder. Culturalmente, la crisis moral e ideológica española tuvo su expresión en la obra de la generación del 98. Así, autoras como Azorín, Pío Baroja, Unamuno, Valle Inclán o Machado, entre otros, plasmaron en sus escritos los problemas de España descritos por Costa, expresando una gran preocupación por el atraso del país. Finalizando, cabe resaltar que Cuba quedó hambrienta y devastada y supervisada por Estados Unidos, que la aprovechó para el desarrollo económico del país. El 20 de mayo de 1902, Tomás Estrada Palma es nombrado primer presidente de la República de Cuba. En cuanto a la cultura española, se produjo una gran explosión en sus diferentes ramas, como son la de la generación del 27, en la literatura o zulaga en la pintura, y esta fue utilizada para transmitir la situación decadente del país, la cual será continuada por la dictadura de Miguel Primo de Rivera, y tras el fin de esta, la Restauración, y posteriormente la Segunda República.